Si en verdad lo deseas, yo te protegeré aunque me cueste la vida. Inuyasha. Espera, en esta situación solamente estamos nosotros dos. ¡Ya llegamos! ¡Hermana, ya regresamos! ¿Qué estaban haciendo? No, God! No, God, please, no! ¡No! A mediados de este año, la revista Shonen Sunday sorprendió a todos los fanáticos de Inuyasha, anunciando el regreso de este popular anime. Sin embargo, en esta oportunidad, ninguno de los personajes que conocíamos serán los protagonistas. Hanjo no Yashahime contará la historia de Towa, Setsuna y Moroha, las hijas de Sesshomaru e Inuyasha. Ellos tendrán que viajar entre la época actual y la era feudal para recuperar sus lazos familiares luego de que un terrible incendio los separara. A pesar de que la cuenta oficial de Hanjo no Yashahime ha revelado mucha información nueva, los fanáticos aún tienen dudas al respecto, como ¿dónde veré el anime? ¿Se estrenará en Latinoamérica? ¿Será doblado al español por los actores de voz oficiales? ¿O qué pasó con Inuyasha y Ahome? En este video te comentaremos todo lo que necesitas saber para ver el estreno de Hanjo no Yashahime en Latinoamérica. Pero antes de empezar, queremos agradecerles a todos porque ya somos más de 1000 suscriptores en el canal. Realmente estamos muy felices por su apoyo y ya estamos preparando muchas sorpresas para ustedes, como sorteos o regalos especiales. Así que si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes para no perderte ningún detalle. Además, cuéntanos en los comentarios sobre qué otro tema del mundo de la animación te gustaría que hiciéramos un video. Estaremos respondiendo y dándole like a todos tus comentarios. Sinopsis completa de Hanjo no Yashahime. El 8 de mayo, la cuenta de Twitter de Hanjo no Yashahime publicó la página web oficial de este nuevo anime. Allí no solo nos reveló los primeros artes conceptuales de los personajes, sino también su historia. En la sinopsis se nos revela que durante su niñez, Setsuna y Towa se separaron debido a un incendio forestal. Mientras Towa intentaba buscar a su hermana, será transportada a la época actual. Sabemos que el pozo devorador de huesos dejó de funcionar una vez que Ahome cruzó a la era feudal para vivir con Inuyasha. Sin embargo, en el tráiler oficial se nos revela que un nuevo pasaje se abrió debido a que un demonio llamado Nenokubi absorbió la energía del árbol milenario. Este villano apareció originalmente en el epílogo del manga y se sabe que fue un demonio sellado por Kikyo antes de que ella conociera a Inuyasha. Precisamente, el primer episodio de Hanjo no Yashahime estará basado en este relato. Cuando Towa llega a la época actual, es encontrada por Sota, el hermano menor de Ahome. Pero para este punto, él ya es un adulto, está casado y tiene una hija llamada Mei. La sinopsis nos cuenta que Sota adoptará a Towa, quien se quedará con la familia Higurashi durante 10 años. Después de ese tiempo, el túnel que conecta ambos mundos vuelve a abrirse y Towa regresa a la época feudal. Allí encuentra a Setsuna, quien curiosamente recuerda nada sobre ella. En la última publicación realizada por la revista Dengeki, el productor de Hanjo no Yashahime, Toshikazu Naka, nos revela que la relación entre las hermanas será buena. Sin embargo, mientras Towa está interesada en recuperar los recuerdos de Setsuna, a esta última parece no interesarle. A toda esta aventura se les unirá Moroha, la hija de Inuyasha y Kagome. Lo interesante en este personaje es que parece que vivió sola desde que era muy pequeña y no recuerda mucho a sus padres. Esto abre la puerta a muchas teorías, pero de eso hablaremos más adelante. La sinopsis termina revelando que a lo largo de los episodios veremos a Moroha, Towa y Setsuna viajando a través de las dos épocas para recuperar su pasado perdido. Sin embargo, la cuenta oficial de Twitter de Hanjo no Yashahime presenta como un elemento importante a las perlas arcoíris. Según su ficha oficial, estas son 7 joyas que tienen la capacidad de aumentar los poderes de los demonios. A simple vista parecen ser una réplica de la perla de Shikon, pero no se sabe ni quién las creó, ni quién las tiene en su poder. Hay muchas teorías en torno a las 7 perlas. Por ejemplo, algunos dicen que cada una representa un personaje principal de la serie original de Inuyasha y que de alguna forma ellos están atrapados en las perlas. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado. Para quienes se estén preguntando si Hanjo no Yashahime es canon dentro del universo de Inuyasha, la respuesta es sí.
A pesar de que este anime no fue creado ni producido por Rumiko Takahashi, la revista Animage confirmó que ella está supervisando el guión, participando en la realización de cada episodio y también creó los diseños de los nuevos personajes. Personajes confirmados. Durante estos 5 meses se nos ha revelado que personajes de la serie original aparecerán en Hanjo no Yashahime. Asimismo, también tenemos una pequeña lista con la descripción de los nuevos protagonistas. En primer lugar tenemos a Inuyasha y a Home. A inicios de junio, los actores de voz que le dieron vida a estos personajes confirmaron que fueron contactados para ser parte del proyecto. Además, sabemos que el primer episodio de Hanjo no Yashahime nos relatará los sucesos ocurridos en el epílogo del manga, así que definitivamente volveremos a verlos. Sin embargo, no se ha confirmado cuál será su participación a lo largo de la serie. Recordemos que ahora hay nuevos protagonistas, por lo que es muy posible que los personajes que conocíamos tengan pequeñas apariciones a manera de flashback o solo regresen hasta el final de esta serie. De la misma manera, se ha confirmado la participación de los actores de voz de la anciana Kaede, Shippo, Sesshomaru, Rin, Sango y Miroku. Aunque en el caso de Miroku no se contará con Koji Tujitani, quien le dio voz en la serie original, ya que el actor falleció en el 2018. También estarán presentes Kohaku como el nuevo líder de los exterminadores y Sota como padre adoptivo de Towa. Con respecto a los nuevos personajes, tenemos obviamente a Moroha, Setsuna y Towa. Moroha es descrita como un joven de 14 años algo impulsiva, pero de muy buen corazón y que trabaja como cazarrecompensas en la época feudal. Sus armas son una espada llamada Kurikaramaru y un arco con flechas. Además, sabemos que cuando se pone una extraña pintura roja se hace llamar Beniyasha, la destructora de tierras. También tenemos a Tetsuna, quien ahora forma parte del grupo de exterminadores liderados por Kohaku. Según la revista Dengeki, Tetsuna tiene una personalidad muy calmada, pero tiende a molestarse con facilidad, algo que nos recuerda mucho a Sesshomaru. Por otro lado, Towa es su contraparte. Ella es un poco más alegre y tiende a demostrar más afecto. Al inicio, muchos fanáticos la confundieron con un personaje masculino por sus ropas. Sin embargo, en la sinopsis de cada personaje se nos reveló que ella prefiere este tipo de uniforme escolar porque es amante de las artes marciales y esa ropa es más cómoda. Cabe resaltar que mientras Tetsuna y Towa son mitad demonios, Moroha es considerada un Shihanjo. Esto significa que su sangre está compuesta de un cuarto de sangre de demonio por ser hija de una humana y un Hanjo. Además de que posee las habilidades tanto de un semidemonio como de una sacerdotisa. Finalmente tenemos a 3 nuevos personajes que aparecieron el 6 de agosto junto con un póster promocional. El primero es Hisui, el hijo menor de Sango y Miroku. A él en realidad ya lo habíamos visto cuando era tan solo un bebé en el último episodio de Inuyasha Kanketsugen. En el segundo está Kechillo, un pequeño demonio mapache que trabaja en una tienda de cadáveres. En el póster lo vemos peleando con Moroha, de la misma manera en la que Inuyasha hacía con Shippo. Esto nos hace pensar que tienen una relación muy cercana. Su ficha de personaje también nos revela que tiene la habilidad de transformarse en un gran ser volador y que es de la misma raza que Hachi, el sirviente mapache de Miroku. Finalmente tenemos a este personaje desconocido del que se han hecho muchas teorías. Algunos dicen que será el villano y otros que es la verdadera madre de las gemelas. También se comenta que puede ser una de las hermanas de Hisui. Y hasta se ha dicho que puede ser Shippo. Sin embargo, no hay nada confirmado. Horarios para ver Hanjo no Yashahime. El día que se reveló el primer póster oficial de Hanjo no Yashahime, también se informó que la serie se estrenaría el 3 de octubre a las 5:30 hora Japón. Sin embargo, para Latinoamérica los horarios son distintos. En Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el estreno será a las 2:30 de la mañana. En México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá será a las 3:30 de la mañana. Mientras que en Venezuela, Bolivia, Paraguay, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Chile será a las 4:30 de la mañana. Finalmente, en Argentina y Uruguay será a las 5:30 de la mañana. Eso significa que a todos los fanáticos nos tocará madrugar, a excepción de los que viven en España, ya que allí el estreno será a las 10:30 de la mañana. ¡Qué buen servicio! Queremos aclarar que estos son los horarios para que las personas que viven en Latinoamérica puedan ver el estreno online en japonés y sin subtítulos. Si quieres saber a qué hora será el estreno en cualquier otro país, déjalo en los comentarios y te ayudaremos con la conversión horaria.
donde se transmitirá la serie. En Japón, Hanjo no Yashahime tiene previsto estrenarse en Yomiuri Televisión. Asimismo, se sabe que llegará a la plataforma de Netflix Japón desde el 8 de octubre. Por su parte, en América, los derechos de Hanjo no Yashahime los tiene Viz Media. Ya se ha confirmado que en Estados Unidos estará disponible a través de Anime Lab, Funimation y Hulu. Mientras que en Latinoamérica, Crunchyroll reveló que la serie estará disponible con subtítulos al español desde el mismo 3 de octubre a las 3 para los países con zona horaria del Pacífico y a las 12 hora española peninsular. Por el momento no parece haber planes de doblar la nueva serie al español latino. Sin embargo, en la cuenta oficial de los actores de voz de Latinoamérica se ha comentado mucho con respecto al estreno de Hanjo no Yashahime. Otra plataforma en la que se ha confirmado una transmisión online, pero sin subtítulos, es Hanjo Yashahime On Air. Además, estamos seguros de que muchas cuentas de Facebook y Twitch realizarán transmisiones en vivo. En la caja de descripción estaremos dejando un link con toda la información al respecto. Por el momento, esto es todo lo que necesitas saber para ver el estreno de Hanjo no Yashahime. Cuéntanos en los comentarios si estás emocionado con el estreno del nuevo anime, o si te preocupa que Inuyasha se convierta en un Naruto Shippuden. Antes de irte, no te olvides de suscribirte a este canal y seguir a cafetoons.net en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerda que en nuestra web encontrarás todo el contenido actualizado de tus series y películas animadas favoritas. Finalmente, antes de que te vayas, te recomendamos el siguiente video que podría interesarte. ¡Hasta la próxima!